Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión en MISBE. El día de hoy vamos a hablar del tema de Jesús Amigo a cargo del padre Antonio Escobedo de los sacerdotes vicentinos. Para hacer un poco de tiempo, les compartimos una canción mientras se conectan más miembros de MISBE. Somos los hijos de Jan César de Martel. Un corazón nos hermana y nos hace comunidad. Vivamos donde vivamos, tenemos un ideal: anunciar el evangelio del amor y la bondad. Y decimos Dios en inglés, decimos María en francés, también aleluya, como ves, y va a empezar otra vez. Decimos el verbo en español, decimos te quiero de corazón, hacemos del mundo una oración, y hasta en la África llega esta canción. ¡Eso! Somos los hijos de Jan César de Martel. Un corazón nos hermana y nos hace comunidad. Vivamos donde vivamos, tenemos un ideal: anunciar el evangelio del amor y la bondad. Y decimos Dios en inglés, decimos María en francés, también aleluya, como ves, y va a empezar otra vez. Decimos el verbo en español, decimos te quiero de corazón, hacemos del mundo una oración, y hasta en la África llega esta canción. Y decimos Dios en inglés, decimos María en francés, también aleluya, como ves, y va a empezar otra vez. Decimos el verbo en español, decimos te quiero de corazón, hacemos del mundo una oración, y hasta en la África llega esta canción. Pues bueno, entonces, el día de hoy, como ya lo mencioné anteriormente, va a estar con nosotros el padre Antonio Escobedo, sacerdote vicentino. Hola, padre, ¿cómo está? Su micrófono, padre. Buenas tardes, qué alegría poder compartir con todos ustedes. Encantado de conocerlos. Nos da muchísimo gusto que pueda estar en este espacio compartiéndonos el tema de Jesús Amigo. Y pues bueno, todo el espacio es suyo. No sé si usted quiere dar alguna indicación, como usted guste. Sí, me gustaría que vayan dándome respuestas a algunas preguntas que iré lanzando durante la charla. Entonces las van escribiendo en el chat y Fran, tú me las vas haciendo llegar. Claro que sí. Sí, la primera pregunta que quiero que respondan es: ¿qué características tienen los amigos de Jesús a partir del texto bíblico que vamos a estar leyendo? Tenemos muchas cosas en teoría y muchas cosas que nos han enseñado desde pequeños, pero me gustaría que ahorita tomáramos así la lupa y empezáramos a ver con detalle el texto bíblico que les voy a presentar, y que a partir de ahí ustedes vayan sacando los elementos
que consideren más importantes en la amistad con Jesús. Esa va a ser la dinámica. Entonces, como si fuera borrón y cuenta nueva, olvídense lo que han escuchado acerca de la amistad de Jesús y vamos a meternos en este texto para que ustedes vayan entresacando elementos clave de la amistad de Jesús. ¿O qué se necesita para cultivar esta amistad con el Señor? Si hay alguna duda, algo que no me quede bien explicado, por favor anótenselo a Fran, ya que en el chat, y ya que Fran me lo vaya haciendo llegar. Entonces vamos a iniciar con esta oración. Es muy hermosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo desde casa. Señor, tú nos has dado la Escritura para nuestra salvación y para nuestra instrucción. Concédenos leerla, escucharla y meditarla, para nutrirnos en la fe y ser confirmados en la esperanza de la vida eterna, que tú nos has dado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta oración la hizo un monje cartujo llamado Guigo. Lamentablemente no sabemos más de su vida, solamente que vivió allá por el siglo XII y que, entre otras cosas, nos heredó esta bella oración que vale la pena tomarla cada vez que nos acerquemos a la Biblia. Fran, si hay algo, tú me vas interrumpiendo, por favor. Claro que sí, padre. Vamos a leer este pasaje que es por demás hermoso, de los primeros discípulos que se encuentran con Jesucristo. Lo leemos de corrido y después lo vamos a ir desmenuzando pausadamente. Es el primer capítulo del Evangelio de San Juan, los versículos 35 al 42. Dice: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: vengan y vean. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a ir desmenuzando este pasaje que tiene muchos elementos que vale la pena detenerse. Empezamos con el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al día siguiente. ¿En qué día nos encontramos? El evangelista San Juan es muy detallista y no pone las cosas por casualidad. A él le gusta fijarse mucho en detalles y a partir de ahí ir haciendo sus reflexiones. Saquen su Biblia, por favor, y vamos viendo algunos versículos que son clave para entender en qué día estamos. Primer versículo que nos vamos a detener. Juan 1:1. Lo pongo aquí en la pantalla. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así inicia el Evangelio. A ver, ya desde aquí hay una cuestión clave. En el principio. ¿A qué libro del Antiguo Testamento le recuerda esta frase? En el principio. Es una pregunta fácil, obviamente. Al Génesis, por supuesto. Entonces, que Juan esté iniciando su evangelio de la misma manera como inicia el Génesis, nos está hablando que hay una relación entre ambos libros. Ahora, no nos dicen qué día de la semana estamos.
pero solamente sabemos que es en el principio. Algo muy ambiguo. Vamos al versículo 29 de este capítulo. Fíjense cómo Juan va llevándonos de la mano. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente. Entonces, ¿cuántos días llevamos? En el principio es algo general, pero es el primer día. Versículo 29, aparece el segundo día. Luego, vamos al versículo 35, que es el pasaje que estamos analizando. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Estamos ya en el tercer día. Vamos a brincar ahora hasta el versículo 43. Y dice otra vez, al día siguiente, Juan se propuso ir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Otro día más, es el cuarto. Vamos, versículo 1 del capítulo 2. Al tercer día se celebra una boda en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. ¿Cuántos días tenemos? Cuéntenos, en el principio 1, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, llevamos 4, y al tercer día se celebra una boda, entonces son 3 que sumamos, por lo tanto, nos da un total de 7 días. ¿Cuántos días le tomó a Dios hacer la creación, de acuerdo con el libro del Génesis? 7 días. Y si Juan nos está marcando aquí 7 días en los primeros versículos de su evangelio, estamos encontrando un paralelismo neto entre el Génesis y San Juan. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo el evangelista San Juan? Que hay una nueva creación aquí, que hay algo que tiene que ser regenerado o recreado, o tiene que volver a iniciar todo, pero de una manera nueva, de una manera transformada. Hay algo distinto en donde nos está llevando nuestro Señor. Es la nueva creación. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera pista. ¿Qué características deben tener los amigos de Jesucristo? A ver, si alguien va encontrando alguna pista y te la manda, házmela saber, por favor. Pero aquí ya tenemos, yo creo que algo interesante. Cuando nos encontramos con Jesús, estamos en la nueva creación. Ya no pertenecemos al Antiguo Testamento. Ahora es algo distinto, una nueva creación, lo subrayo. Seguimos con el texto. Estaba ahí Juan con 2 de sus discípulos. ¿Quiénes son estos 2 discípulos? A ver si pueden adivinar. Fíjense, uno de ellos nos los da aquí el mismo evangelista. Nos dice es Andrés, hermano de Simón Pedro. Ahí lo estoy subrayando en la pantalla. Pero el otro, ¿quién es el otro discípulo que va ahí? ¿Alguna pista, alguna sugerencia? A ver si la encuentran, por favor háganmela saber. Mientras tanto lo dejamos ahí entre signo de interrogación. ¿Quién es este otro discípulo? Porque nos habla de 2, pero solamente nos menciona el nombre de uno. Y dice, versículo 36, que vio Juan el Bautista que Jesús pasaba por ahí y dijo, este es el Cordero de Dios. Este Cordero tiene una característica muy peculiar. Recordemos que el Cordero es el animal que se sacrificaba para el perdón de los pecados. Ahora, este Cordero no es cualquiera, es el Cordero de Dios. Y según el Evangelio, ¿quién es el único que tiene poder para perdonar pecados? Dios. Por lo tanto, ya nos está diciendo que este Cordero, que es Jesucristo, es el único capaz de perdonar los pecados, o el verdadero pecado, el pecado más profundo. Observen cómo el pecado en el Evangelio de San Juan ya no es una cuestión moral. Una cuestión moral es decir, hice bien o hice mal, me porté bien, me porté mal. Ya no es eso. Es algo mucho más profundo. Hemos aprendido en el catecismo y gracias a la predicación de Juan el Bautista, que el pecado es aquello que hacemos equivocadamente, que lo pensamos, que lo meditamos y que lastimamos a alguien.
Y es correcto, no estoy diciendo que sea malo o que esté equivocado. Pero Juan, el evangelista, nos está invitando a ver que el pecado es algo mucho más grave. Es alejarse de Dios. Por lo tanto, no es una cuestión de si me porto bien o mal. Es una cuestión de si estoy con Dios o si no estoy unido a Él. Ese es el gran pecado. Se trata de entrelazarnos con Jesucristo, unirnos a Él íntimamente, como se une el esposo con la esposa, y que nadie nos pueda separar. Esa es la invitación a la que nos lleva Jesucristo ahora. Entonces ya tienen otra pista. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Vayan anotando, por favor, porque necesito que los tengan bien claros. Que no me digan cuáles son los amigos solamente de lo que hemos aprendido, sino lo que vamos entresacando aquí en el texto. Voy con el versículo 37. Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Nuevamente, los dos discípulos aparecen, pero solo tenemos el nombre de uno. Entonces, vayan pensando quién es el otro. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dice, ¿qué buscan? Ellos le responden, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde te hospedas? Ese donde te hospedas en español no expresa toda la riqueza del verbo en griego. El verbo en griego nos habla de el lugar donde permanece Jesús. ¿Dónde permaneces? ¿Dónde estás? ¿Dónde te la pasas? O dicho de una manera más sencilla y más llana, ¿dónde pasas la mayor parte del tiempo? Eso quiere decir, no se trata de dónde te hospedas como diciendo en qué hotel te quedaste o qué amigo te dio hospedaje. No, donde te hospedas también tiene un sentido muy hondo. ¿Dónde pasas la mayor parte de tu vida? ¿En dónde estás? Si nosotros vemos con atención, no se trata solamente de un lugar físico. ¿Dónde se la pasa Jesús? Observen cómo es interesantísimo ir haciendo enlaces con el Evangelio, con el mismo Evangelio. Vamos al capítulo 14 de San Juan y a ver si pueden entender o descifrar dónde está Jesús. ¿Dónde se la pasa? ¿En dónde está? ¿Dónde se queda? Leo el capítulo 14 de San Juan. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y les tomaré conmigo, para que donde yo estoy, también ustedes estén ahí. Y ya conocen el camino a donde voy. Luego entra Tomás. Ya sabemos que Tomás es de repente medio despistado. Dice, Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y entonces Jesús aquí me parece que como muy fuerte, muy radical, y como tratando de jalarle las orejas a Tomás y manteniéndose bien firme, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conoces y lo has visto. ¿Dónde permanece Jesucristo? A ver si con este pasaje que leímos, ya tienen una pista. ¿Dónde permanece Jesús? ¿Dónde está Jesús? Es importante que lo tengamos claro si queremos tener una amistad con Jesús. ¿Dónde permaneces? Él les dijo, vengan y vean. ¿Por qué tanto interés en que vayan y vean? Yo creo que a Jesús no le interesa que nosotros seamos testigos de segunda mano, es decir, por lo que hemos escuchado de otros. Yo creo que a Jesús le interesa que nosotros seamos testigos de primera mano, que vayamos y lo conozcamos tal como es, y entonces sí, sabremos quién es Él, y dónde está, con quién está. Fíjense, hace tiempo
acusaron a uno de mis mejores amigos. Una acusación bastante grave. Cuando a mí me llegó la noticia, yo dije, a ver, este colega, yo lo conozco. Estudié con él la filosofía, la teología, nos ordenamos el mismo día de sacerdotes y lo conozco muy bien. Y yo sé que eso de lo que lo están acusando no lo pudo haber hecho él. Digo, sí, pudo haber hecho otras cosas también, ¿no? Porque era un poco tremendo, pero eso de lo que lo están acusando, no. O sea, yo lo conozco y es incapaz de hacerlo. Obviamente no les voy a platicar de qué se trata, ¿verdad? Después de algunas semanas, resultó que era una acusación falsa, que era una calumnia. Y yo dije, es que yo lo conozco y yo sé que él no puede hacer eso. Jesús también quiere que lo conozcamos profundamente. Por eso nos invita a ir y a verlo, para que entendamos quién es Él y dónde está. Y así, si de repente llegan algunas novelas o películas, o llega alguien diciéndonos, oye, es que Jesús está, lo que Jesús se le hizo esto, que Jesús, fíjate que tenía lo otro, que uno lo conoce y sabe de qué es capaz de hacer nuestro Señor. Cuando no lo conocemos, pueden decirnos alguna cosa y nuestra fe se tambalea de inmediato. Cuando lo conocemos de verdad, nuestra fe permanece íntegra y firme. Entonces, continúo leyendo, fueron y vivieron donde se hospedaba, donde permanecía, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Para entender la hora de Jerusalén tenemos que sumar 8. Entonces, si es la hora 10, sumamos 8, nos dan 18. Por lo tanto, son como las 6 de la tarde en este tiempo. ¿Qué hace uno a las 6 de la tarde? El día de ayer traía mucha hambre y eran también precisamente como las 5, las 6 de la tarde. Y fui aquí a un mercado que se pone enfrente del seminario. Y tenía muchas ganas de comerme ahí un panecito muy rico. Y cuando llego me doy cuenta que ya todo el mundo está levantando sus cosas, recogiendo. Y ya nadie quiso venderme nada, porque ya tenían todo guardado. Las 6 de la tarde es la hora de irse a descansar. Las 6 de la tarde es el momento de reposo, donde uno empieza a cerrar sus negocios, donde uno empieza a hacer las cuentas y ver si cuadran los números, donde uno empieza a hacer el elenco de lo que vendió, de lo que no vendió. Ahí está el cierre, es el fin de la jornada. Y sin embargo, cuando Jesús se aparece, todo inicia, se reempieza la vida. No importa por eso la edad que tengas, no importa el momento en el que estás de tu vida, si iniciando una carrera, terminándola, si piensas crear una familia, si estás al final de tus vidas, no importa el momento, cuando Jesús se aparece, reinicia todo, inicia nuevamente la vida. Es lo maravilloso de estar con la amistad de Jesús. Cuando parece que todo se acabó, está por terminar, que todo está feneciendo a punto de marchitarse, viene Jesús y se reanima todo. Dios siempre nos da nuevas fuerzas. ¿Qué características tienen los amigos de Jesús? Váyanlo sacando, por favor. Váyanlo entreleyendo de aquí del texto que estamos leyendo. ¿Por dónde anda Jesús? Vamos a ver un mapa que les tengo aquí preparado. Padre, perdón, ya hay algunas respuestas con la primera pregunta. Sí, Algunos comentan que los amigos de Jesús son personas serviciales, entregados, que saben compartir sus dones, que son respetuosos y se comprometen con Él. ok, Y en muy bien. cuanto a dónde está Jesús, comentan, Jesús está en cada uno de nosotros y Jesús está en el encuentro con el hermano, en el encuentro con el otro e incluso con nosotros mismos. Ok, yo ahí tengo algunos bemoles, Fran. No sé qué opinarás tú después también de esto. Porque lo que leímos en el texto, fíjense cómo Jesús no está con los demás netamente. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el Padre.
y está con el Padre. Obviamente después este encuentro con el Padre nos va a llevar a otro lugar. Pero el primer momento donde está Jesús, donde permanece siempre Jesús, es en el Padre. Como leímos ahí en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. No sé qué opinas de esto, Fran, o qué opinan nuestros amigos que nos están siguiendo. ¿Seguimos? Vale. Vamos entonces a hacer este viaje virtual a Tierra Santa para que ubiquemos dónde está manifestándose Jesús a estos discípulos. Este es el mapa del actual Israel y la tierra donde Jesús se manifestó. Me interesa que nos detengamos aquí un momentito. Nazaret es el lugar donde Jesús se crió, y Cafarnaúm es el lugar donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, es la casa de Pedro. Bueno, justo a la altura de Nazaret, donde inicia este lago, el lago de Genesaret o el mar de Galilea, aquí se encuentra el posible lugar del bautismo, ahí donde tengo puesto el cursor, y es justo ahí donde habría tenido el encuentro de Jesús con estos dos discípulos y Juan el Bautista. Entonces, para que no pensemos que el Evangelio solamente son cuentos bonitos o historias preciosas, que lo son, pero no solamente es eso, también es historia real, que nos da. Padre, perdón, su audio se apagó. Padre, perdón, su audio está apagado. Vale. Si no hay nada más, Fran, ¿seguimos? Sí, padre, sí. ¿Se escuchó la explicación del mapa o me regreso? No, si se puede regresar un poco porque se apagó el audio, entonces. Vale. Entonces, sí, me explicaba que este es el mapa de la tierra de nuestro Señor. La tecnología nos ayuda muchísimo ahora y me interesa que nos detengamos aquí, en este punto, donde este es el mar de Galilea, donde tengo el cursor. En la parte norte, que sería aquí donde tengo el cursor, es Cafarnaúm. Es el lugar donde desarrolló la mayor parte del ministerio Jesús. Es la casa de Pedro. Nazaret está aquí a la derecha de la pantalla, donde tengo el cursor también. Es donde se crió Jesucristo. Y justo a la izquierda, como unos 40 kilómetros, está donde termina el mar de Galilea. Justo ahí donde tengo el cursor. Ese es el lugar que nos dice la tradición, que es donde se encontró Jesús con estos dos discípulos y con Juan el Bautista. Entonces, me interesa que lo tengamos claro para que no pensemos que el Evangelio se reduce a una historia bonita o a un cuento. El Evangelio de San Juan, sobre todo el Evangelio de San Juan, tiene mucho de histórico, y por eso me interesa ver estos lugares, porque nos llevan ahí a donde sucedieron los hechos. Seguimos con el texto de San Juan. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro.
Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. A ver, aquí hay algo precioso. No sé si se fijaron cómo se dirigieron a Jesús estos dos discípulos al inicio. Era rabí o maestro. Y después vean el cambio que sucede cuando uno está con Jesús. Mesías y Cristo. Es una transformación radical. De concebir a Jesús como un maestro, ahora lo conciben como el Mesías. Y esto tiene una importancia para nuestra fe como no tienen idea. Porque miren, piensen por un momento en el mejor maestro que hayan tenido a lo largo de su vida. Maestro o maestra, ¿ustedes serían capaces de dar la vida por él? Yo personalmente lo dudaría, o difícilmente, ¿no? No lo concibo. Por un maestro, no. O sea, el maestro es el que tiene enseñanzas, el que me transmite conocimientos, pero hasta ahí, nada más. En cambio, por Jesús, por el Mesías, ¿son capaces de dar la vida? Por supuesto, es Dios mismo, es el Señor, es aquel que se nos había prometido su llegada desde siglos anteriores. Cuando uno conoce a Jesús, deja de ser un simple maestro y se convierte en nuestro Señor, en nuestro Rey, en nuestra vida, en nuestro todo. Ese es Jesús a partir de ahora, después de que pasamos un día con Él. Fíjense lo que corresponde. Y yo creo que aquí es donde se enlaza la respuesta que nos están dando nuestros amigos, Fran. Siguieron a Jesús y Él encontró primero a su hermano Simón. A ver, me parece que esta es la lógica. Ya ustedes me dirán qué piensan o me corrigen también. Jesús está con el Padre y es ahí donde permanece. Los dos discípulos van y se encuentran con Jesús y con el Padre. Después de que han estado con Jesús y con el Padre, salen de ahí y lo primero que hacen es anunciarlo. Y entonces sí se crea la comunidad, porque ya no están ellos tres solos con el Padre, sino son otros hermanos más que se acercan. Se produce entonces la comunidad. Pero ¿dónde está Jesús? Jesús está fundamentalmente en el Padre. Es ahí a donde nos lleva Él. Es ahí donde vive Él y donde nos invita también a que estemos nosotros. A veces yo me he topado con muchas personas que me dicen, yo tuve un encuentro profundo con Jesús, pero yo no veo que lo anuncien. Yo no veo que lo estén transmitiendo. Me pregunto, ¿realmente tuvieron un encuentro profundo con Dios? Yo a veces lo dudo. Cuando uno toma a Jesús en serio y cuando uno ha tenido una amistad profunda con Él, se nota en la cara, se nota en sus actitudes, se siente, se huele, se palpa. ¿Cuánto anunciamos nosotros a Jesús? ¿A cuántos le damos a conocer a Jesús? Esa puede ser una clave para entender o puede ser un buen termómetro para comprender qué tan serio ha sido nuestro encuentro con el Señor. Fíjense, en una ocasión yo platicaba con un padre, un misionero en el Japón. Había pasado la mayor parte de su vida allá. Y él me contaba de todas las aventuras que había tenido y todos los bautizos que había realizado y las conversiones que habían hecho. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este padre, apenas conociendo el idioma, sin computadoras, sin celulares, sin proyectores, sin todos estos medios que tenemos ahora, pueda hacer más conversiones de las que yo hago? ¿Qué me falta a mí? ¿O qué tenía él que no tengo yo? ¿O que no tenemos nosotros ahora? Y en una ocasión me lo volví a topar y le pregunté eso. ¿Cómo hacían o qué hacían ellos para que pudieran convertirse tantos? Él me dijo, mira, mijo, nosotros simplemente hablábamos de Jesús, con lo poquito de japonés que sabíamos, pero siempre que podíamos, hablábamos de Jesús. A lo mejor eso es lo que nos falta hoy. A lo mejor necesitamos convertirnos más gracias al encuentro con el Padre y hablar de Él cuando tengamos oportunidad. Entonces yo creo que vendrán nuevos bríos para nuestra iglesia.
Fíjense, Andrés, cuando se topa con Jesús, le dice, hemos hallado al Mesías. Y entonces lo lleva a Jesús. Esa es nuestra tarea principal. Nuestra amistad con Jesús también se mide en esto. ¿A cuántas personas hemos llevado a Jesús? ¿A cuántas personas le hablamos de Jesús? Yo a veces veo, voy con mis amigos y me platican de que, no, fíjate que ya tengo novia, o fíjate que ya tengo novio, o fíjate que conocí a tal persona en tal lugar. Se emocionan de haber conocido, de hacer nuevas amistades. Nosotros nos estamos así emocionando de conocer a Jesús. A un amigo se le transmite. Ojalá que con las personas que hablemos, no solo nos limitemos a contar chistes o a los chismes, que con nuestras amistades también hablemos de la relación que tenemos nosotros con el Señor. Eso, créanme, les va a ir cambiando la vida. Y veo a Jesús, mirándolo. Le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Jesús, mirándolo. ¿Cómo se imaginan que haya sido la mirada de Jesús? Una mirada con tales características que hace que Simón tenga una misión nueva. Porque le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acuérdense que en la antigüedad el nombre tenía un significado muy profundo e iba acompañado con una misión. No es como ahora que le ponemos el nombre a los niños en base al artista de moda o al futbolista de moda o al nombre que se oye más bonito. Antes, escoger un nombre era sagrado porque implicaba la misión de ese pequeño. Entonces, Simón significa el ungido en hebreo. Y ahora le dice, tú vas a ser Cefas, piedra. Le cambia la misión, le cambia el nombre y le cambia la misión. Ustedes, mis amigos, ¿cómo se van a llamar a partir de que se encuentren con Jesús? ¿Qué nombre les va a dar Jesús? Es muy bonito que en la vida religiosa, cuando muchos consagrados hacen los votos perpetuos, toman un nombre distinto, acorde a esta misión. Pero yo creo que eso no está reservado solamente para los consagrados. ¿Qué nombre tendrías tú? Si tú te topas con Jesús, ¿qué nombre te pondría? ¿Cómo te llamaría? ¿Qué misión te va a dar? Porque mira, yo creo que aquí no estás por casualidad. Dios te puso aquí en ese planeta, en ese año 2021, en medio de esta pandemia, para algo en particular, algo que nadie más puede hacer sino solamente tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que Dios quiere para ti? ¿Qué es eso que nadie más puede hacer sino solamente tú? En la amistad con Jesús lo vas a ir descubriendo. Quisiera detenerme en un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Voy a ir leyendo el pasaje nuevamente y vayan contando, por favor, las veces en las que aparece el verbo ver o el verbo observar o mirar. ¿Vale? Váyanlas contando conmigo. Lo voy a leer rápido. Fijémonos en los verbos ver o observar. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio que pasaba Jesús. Y le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, vengan y vean. 3 veces. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, que era como la hora 10ª. Entonces vieron dónde se hospedaba. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo Jesús. Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José.
Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Jesús de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Van 6. Jesús vio venir a Natanael 7 y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús respondió y le dijo, porque te vi debajo de la higuera 9 veces. ¿Crees? Cosas mayores de estas verás. 10. Y le dijo, en verdad te digo, que veréis el cielo abierto. 11. Y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Fíjense, 11 veces en 15 versículos. Es muchísimo. Todo está ver, 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 ver. ¿Por qué tanto interés de Jesús en ver, en ver? Cuando nosotros vemos solamente con ojos humanos, con nuestros ojos, solo vemos las cosas de Dios. Si nosotros empezáramos a ver con los ojos de Dios, ¿qué cosas no veríamos? Miren, si yo me pongo los lentes de color azul, pues veo todas las cosas como azuladas. Si me los pongo grises, pues veo todo como grisáceo. Si me pongo unos lentes color rojo, pues veo todas las cosas rojizas. Si nos ponemos los lentes de Dios, ¿qué cosa veremos? Incluso hasta en las situaciones de pecado, veremos que Dios se manifiesta y que Dios anda metido por ahí. Cuando nosotros vemos con los ojos de Dios, todo cambia. Ojalá que nos animemos a ver, no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Porque es ahí una clave para hacer una amistad profunda con Jesucristo. Y ojalá que después de haber hecho una amistad con Jesús, también Él nos pueda decir, he aquí mi amigo en el que no hay doblez, como le dijo a Natanael, he aquí esa gente de Misbe en quien no hay doblez alguna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, tenemos una pregunta Adelante, Fran. que la hacen llegar por WhatsApp y que va, digamos, dice así, el cambio de nombre no podía quedar solo como un signo externo. La invitación de Jesús a cambiar de nombre no sería más bien hacer un giro en nuestra vida, transformándola según la invitación de Cristo. Por Esto supuesto, con la idea de que debemos anunciar a Jesús tras haber tenido un encuentro con Él. por supuesto, definitivamente. Estoy de acuerdo con esa afirmación, sin lugar a dudas. Encontrarnos con Cristo nos cambia la vida y nos cambia el nombre. Por eso les invito a que piensen cómo les pondría a Dios en este momento, si se han encontrado con Él. ¿Cuál sería su misión? ¿A dónde los lleva? Y bueno, dentro de los comentarios, a la pregunta que usted hacía de cómo ha sido nuestro encuentro con Jesús, comentan que ha sido un encuentro de cercanía y de acompañamiento que ha implicado despojarse de algo para darlo a los otros. Encontrarse con Jesús es en la oración y con el prójimo, y que es sumamente importante dejarse mirar por el otro. Es hermoso. Ojalá que puedan leer este pasaje poniendo atención a los verbos de ver, observar, y que después se dejen ver también ustedes. A veces necesitamos un poco de comprensión o de atención, que dejemos que Jesús nos vea. ¿Cómo sería la mirada del Señor? ¿Cómo nos miraría? Y sobre todo, fíjate, Fran, cuando cometemos un pecado, o cuando nos equivocamos así, y como decimos aquí en México, cuando metemos las patas, ahora sí, ¿cómo nos miraría Dios? ¿Cuál sería su mirada? Ese los dejo de reflexión. Padre, y bueno, digamos, para ir cerrando este momento de encuentro, sabemos que a los sacerdotes vicentinos, o más bien se les conoce como los padres de la misión, ¿no?
Y digamos, MISBE, pues es Misioneros del Verbo Encarnado. Hacer un movimiento misionero y usted como sacerdote misionero, ¿qué mensaje podría darle a los jóvenes y asesores que nos acompañan en esta transmisión? Es la pregunta del millón, Fran. Sí, el nombre oficial de nuestra congregación es Congregación de la Misión. Somos misioneros desde que San Vicente pensó en pues ni siquiera pensó en la congregación. Él surgió y viendo la necesidad fundó la congregación y nos quería como misioneros. Él no quería una orden religiosa porque los religiosos los iban a poner en el convento. Y no quería diocesanos porque iban a estar siempre en una parroquia. Y lo que San Vicente quería era que saliéramos a anunciar el Evangelio, a anunciar que Jesús estaba vivo. Entonces, yo creo que por ahí iría la respuesta. Hablar de Jesús, que Jesús está vivo, sin cansarse, sin desfallecer. Hablar de Jesús. Y hablar sobre todo con los actos, con los hechos. Y yo creo que esto se va a dar el día que tengamos una amistad profunda y sincera con Jesús. Pues anuncien a Jesús, hablen de Él, en donde estén y con quien estén. No se cansen de hablar de Jesús. Padre, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, en esta sesión. Y pues bueno, no sé si usted quisiera agregar algo para poder cerrar todo este momento. Vamos a agradecerles la oportunidad de hablar de Jesús precisamente. Es mi misión y es mi pasión. Precisamente por eso me especialicé en Sagrada Escritura, porque me apasiona la vida de nuestro Señor y a Él le dedico mi vida y mi vocación. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes y por compartir mi fe y compartir lo que he vivido y lo que creo con todos ustedes. Padre, pues muchísimas gracias, en verdad, y pues bueno, esperamos en otro momento pueda estar acompañándonos en otra transmisión. Pues bueno, Con mucho gusto, Fran. Aquí estoy a su disposición y en lo que pueda ayudarles con toda confianza. gracias, Padre. Pues bueno, un saludo grande. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Les doy la bendición para terminar. Claro que sí, por favor, Que el Señor esté con ustedes. con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que Dios les Amén. bendiga. Gracias, Padre. Hasta la Hasta próxima. luego. Y bueno, para el siguiente momento de encuentro está con nosotros Michelle, que ustedes ya la conocen bastante. Y pues bueno, hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. No, el gusto es de todos nosotros que nos acompañes desde San Luis. Y pues bueno, Michelle, por aquí ya hay una dinámica que tú has preparado, entonces pues todo el espacio es tuyo. Adelante, Michelle. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros unos invitados de diferentes grupos MISBE. Ellos son Luis Galicia de San Luis Potosí. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos. Buenas tardes. Nos gustaría que nos compartieras a qué grupo MISBE perteneces y cuánto tiempo llevas en él. Yo pertenezco al grupo MISBE San Luis Potosí y llevo en el grupo 3 años. Muy bien, Luis, muchas gracias. También está con nosotros Dulce María de San Luis Potosí. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Qué bueno. También nos gustaría que nos platicaras a qué grupo MISBE perteneces y cuánto tiempo tienes en él. Bueno, yo pertenezco ahora al grupo MISBE de San Luis Potosí, al grupo de MISBE Cafarnaúm ya, y llevo ya 7 años en el grupo. Muchas gracias, Dulce. También tenemos a Estela de Puebla. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, bien, gracias. Compartiendo con ustedes. Muchas gracias, nos da mucho gusto.
También nos gustaría que nos platicaras a qué grupo MISBE perteneces y cuánto tiempo llevas en él. Ok, Creo que también tiene un nos, poco de problema. sí, también nos acompaña Manuel Villa de Chilpancingo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. También nos gustaría que nos compartieras a qué grupo MISBE perteneces y cuánto tiempo llevas en él. Con mucho gusto. Pertenezco al grupo MISBE de Chilpancingo y llevo 3 años aproximadamente. Muchas gracias, Manuel. Y por último nos acompaña Renata de Rosario, Argentina. Hola Renata, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien y ustedes? También muy bien, gracias. Nos gustaría que nos platicaras a qué grupo MISBE perteneces y cuánto tiempo llevas en él. Yo soy parte del grupo MISBE de Rosario, Galilea, y aproximadamente este va a ser mi 5.º año en el grupo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para seguir con la dinámica, nos Perdón, Mitch, gustaría... también está Ana. Ah, hola Ana, ¿cómo estás? Una disculpa, no te había visto. Hola Michelle, bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Platícanos de dónde eres y a qué grupo MISBE perteneces. Yo soy de Guerrero, pertenezco al grupo MISBE de Tasco Buenavista de Cuellar desde hace alrededor 5 o 6 años. Ay, muchas gracias, Ana. De nada. Bueno, ahora sí, para continuar con esta dinámica, me gustaría que empezara Dulce a platicarnos un poco sobre cómo ha sido su encuentro con Jesús en este grupo MISBE. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Por dónde empiezo? Ahora sí que desde que mi acercamiento al grupo fue, ahora sí que un milagro de Dios, porque pues, empecé desde los 13 años en la secundaria en Matehuala, en el colegio de Verbo Encarnado en Matehuala, con la invitación de la hermana Lulú. Ahora sí que toda una personalidad de la hermana Lulú, una persona muy alegre. Y pues me invitó, entonces dije, pues a ver, ¿de qué se trata, no? Ya pues, yo llevo de parte de mi familia, pues, cierto acompañamiento ya de acercamiento a Dios, pero pues ahora sí que esto fue pues, como mi decisión, ¿no? Mi parte de mí, de dar ese paso, dije, pues vamos a intentarle. Entonces, ahora sí que fui la única en toda la secundaria que fue a unirse al grupo, asistí a mi primer congreso que me tocó en Puebla. Ahora sí que una experiencia de conversión, ¿no? Ahora sí que ahí encontré cierta forma de empezar a relacionarme de verdad yo con Dios y hacia Dios, porque lo sentí muy cerca, desde que me acogió el grupo de San Luis también, que como está cerca, Matehuala y San Luis, pues nos fuimos juntos. Entonces, desde esa acogida de los chavos de ese entonces, de ese grupo, vi mucho a Dios, mucha alegría, mucho entusiasmo. Y luego el llegar a Puebla, conocer a los demás grupos, ver que tantos jóvenes también están llamados por Dios y están reunidos ahí, pues algo impactante, ¿no? Que yo pensaba que no existe algo así. Y pues ya después de ese congreso, pues dije, no voy a faltar a ninguno, ¿no? Porque pues, esta experiencia está padrísima. Entonces ya fui invitando a más compañeros a unirse al grupo, a animarse a los congresos. Y pues ya seguí yendo al Congreso de México, al de Tecitlán, no me acuerdo qué otros hubo, pero bueno, ya empecé a ir. Y luego ya empecé a ir a Misiones, donde fue donde ahora sí que el acercamiento más fuerte, ¿no? Que ya es con la persona, que es donde ya
le compartes esa experiencia que tú viviste en un congreso, en un retiro, pues se lo haces llegar a la persona, ¿no? Entonces sí, y pues desde que entré al grupo me di cuenta de que todo lo que llegaba de Dios pues era real, ¿no? Y pues lo podría resumir en 4 palabras. Lo real que me ha llegado de Dios han sido pues amor, amistad, conversión y fe, porque es increíble cómo Dios va pues encaminándote, ¿no? Poniéndote las personas, poniéndote pues el camino para que tú te vayas acercando a Él y te acerques a los demás. Y pues yo diría que el grupo ha sido como un punto de reunión de todo eso, ¿no? Porque y justo, justo los congresos coincidían con momentos de mi vida en los que estaba yo abajo, entonces iba al congreso y decía, bueno, vamos a disfrutarlo y justo el congreso hablaba de lo que yo necesitaba escuchar para volver para arriba, ¿no? Entonces, ahora sí que diosidencias, diría mi mamá, eh, que pues, cosas que Dios te manda para decirte que está contigo, para decirte que te ama, que siempre va a estar ahí para ti. Y pues una forma de decirte que sigas teniendo fe, ¿no? Entonces, sí, esa ha sido mi travesía en este grupo. Y así como nos platicas las diferentes experiencias que has vivido en él, ¿consideras que Misbe te ha ayudado a encontrarte con Jesús y eso que ha suscitado en ti como persona? Pues la verdad sí, ahora sí que como mencioné, pues ha coincidido en momentos de mi vida donde pues, me siento o alejada de él, o me siento sola, o me siento triste. Entonces, al momento de saber que está ese grupo y saber que hay actividades en las que yo me puedo acercar a él, pues digo adelante. Y ahora sí que de lo que voy aprendiendo de ahí, pues es lo que me ha ayudado a salir adelante, ¿no? En esas situaciones adversas que se pudieran presentar. Y pues después de eso compartirlas, ¿no? Porque pues ese es el punto del grupo misionero, compartir y predicar lo que uno aprende y hasta uno se lleva más de la misión que, que de lo que uno puede dar, ¿no? Así es, Dulce. Muchas gracias por compartirnos un poco sobre tu experiencia en Misbe. Es la verdad algo muy admirable y muchísimas gracias por este momento. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de acompañarlos, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues ahora nos gustaría que Manuel nos platicara un poco sobre cuál ha sido su experiencia dentro del grupo. Sí, claro. Bueno, para empezar tenemos que decir que mi grupo MISBE es nuevo, por decirlo así. Llevamos 4 años, si no mal estoy, como misioneros. Vamos un camino, vamos recorriendo un camino. Yo me metí por la invitación de una maestra, la profesora Minerva, que en principio no quería meterme, siendo sincero, porque yo decía, bueno, ¿qué van a pensar mis amigos de que me meten en un grupo pues religioso? Pero al final me convencí y dije, bueno, vamos a ver qué sale, por probar. Y de suerte ese año tocó un congreso en Chilpancingo justamente. Y tuve la oportunidad de estar rodeado de toda la gente, de su alegría, de su energía, y en lo personal eso hizo que yo me quedara aún más y me acercara un poco más. Eh, Tuve la suerte de ir a los congresos de Tasco, Zacatecas, y espero que tenga la oportunidad de seguir yendo. Eh, y en lo personal, lo que me atrajo a este grupo fue el ambiente de las personas, como el entusiasmo, la calidez con la que te reciben, que no te van a juzgar, al final de cuentas que te acogen, porque vamos con la finalidad de predicar la palabra, el evangelio. Así que pues eso sería muy brevemente mi historia con el grupo.
Muchas gracias, Manuel, por platicarnos un poco sobre tu experiencia en el grupo y también sobre cómo fue tu experiencia de el quererte acercar al grupo y los miedos que sentiste. También eso anima a muchos más jóvenes a unirse. Y pues también tenemos otra pregunta para ti, que es, ¿cómo ha sido tu encuentro con Jesús a lo largo de este camino como misionero? Mi encuentro con Jesús. Pues yo creo que antes de Grupo Misbe como tal, yo no era muy acercado a la religión, a pesar de que mi familia sí. Yo vi este grupo también como una señal, por llamarlo así, para irme acercando más y más. A un punto que, pues, Fran el testigo, le pedí asesorías acerca de cómo podría meterme más a la vida religiosa. Hasta ese punto llego mi cercanía con Jesús, pero más sin embargo siento que aún me falta un camino por recorrer para llegar a ese punto. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues ahora vamos a seguir con Renata. Renata, nos gustaría que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia dentro del grupo MISBE. Bueno, como antes dijeron, yo en realidad no empecé en el colegio desde chica, sino que entré a la secundaria y yo, a pesar de haber recibido los sacramentos del bautismo y de la comunión y todo, no estaba tan cercana a la religión. Entonces, cuando me cambié de colegio y entré, yo tenía varios amigos que iban al grupo MISBE y nada, pasaron por mi curso, que sería el grupo del colegio, y dijeron, ¿quién se quiere inscribir a MISBE? Entonces, nada, yo como sabía que mis amigos la pasaban bien, todo, dije, ¿por qué no? O sea, sumarme también. Y nada, en el 2017 hicimos todo el recorrido de la misión, de la premisión, y ahí realmente sentí tanto una conexión como con el grupo, como dijeron antes con Jesús. Realmente me acerqué mucho más y, y realmente sentí como, creo que dijo Dulce, que todas las cosas están conectadas por algo y, o sea, realmente fui a la misión, me metí al grupo porque tenía que estar ahí y nada, hasta ahora, como siempre, te llevas más de lo que vas a darle a la gente y también encuentro en cada misión y en cada encuentro a Jesús en mis compañeros, en la gente que visitamos, en la gente que ayudamos, en la gente que después de capaz que 1 o 2 años te sigue diciendo nosotros cada invierno, porque nosotros vamos de vacaciones de invierno, no vamos en Semana Santa, eh, nosotros los estamos esperando, o chicos que fuimos a visitar, no, todo este año los extrañamos, así, entonces vos ves a Jesús en todas esas personas. Gracias. Y también preguntarte cómo ha sido tu encuentro con Jesús y qué ha suscitado en ti después de este encuentro con él. Realmente mi encuentro con Jesús fue algo que renovó mi vida, porque ya como digo, desde la primera misión, o desde antes también, sentía como todas las experiencias que iba sumando a su lado iban convirtiendo mi corazón o también mis actitudes como persona. Quizás cosas que antes uno no valora o también a veces no tener en cuenta que la presencia de Jesús o de Dios en sí está todo el tiempo con vos. Entonces, justo cuando estaban hablando antes de los congresos, a nosotros no vamos siempre porque estamos lejos, pero yo tuve la suerte que en el 2018 pude ir al Congreso de Tasco y la verdad fue como una experiencia que me marcó muchísimo porque también vos podés ver o sea, en las otras personas a Jesús como tal vez no te lo imaginás porque es lejano, pero realmente fue un encuentro que cambió mi vida para mucho mejor. Muchas gracias, Renata, por compartirnos un poco de tu experiencia en el grupo MISBE.
Bueno, pues ahora nos gustaría que Ana nos compartiera un poco sobre si considera que Misbe la ha ayudado a encontrarse con Jesús y cómo ha sido su experiencia en este grupo. Encontrarme con Jesús, sí, sí me ha ayudado en ese punto. ¿Y cómo fue mi experiencia desde que ingresé a MISFE? A mí me incluyó al grupo la directora de nivel secundaria y nos llevó, nos dijo, ándale, anímense, no se van a arrepentir. Fui con mi hermana, una amiga, una chava que trabajaba en administración y ella, nos aventamos a la aventura. Éramos 5 chicas comparándonos con grupos grandes como que de 40 personas, 50, pues sí, como que te sentías opacado. Ya después nos incluimos al grupo de Tasco, pero como todos lo han dicho, ser parte de MISBE es compartir alegría con otros, porque eso es lo que somos a los ojos de Dios, los misioneros, alegría. Y creo que cuando va uno de misión es convertirse en un semejante a Él, porque no vas a juzgar, no vas a nada de eso, vas a compartir su amor y su palabra con las personas que lo necesitan. Y ciertamente vamos como individuos y regresamos con el corazón lleno de experiencias de más de 100 personas, porque vas a una comunidad y te toca aprender de ellos. Y es padre porque regresar y que los niños, escuchar que te lleguen las noticias de que los niños quieren formar su propia comunidad, de que quieren hacer esa labor. Y es una labor que yo considero llena de amor, porque a eso vas con los brazos abiertos, ofreciendo todo lo que eres y todo lo que puedes dar. Eso es lo que considero MISBE. Muchísimas gracias, Ana. Y nos gustaría también que nos compartieras un poco sobre los aprendizajes que has logrado en MISBE y cómo te ha ayudado a crecer como persona. Creo que no necesariamente tienes que estar en una institución como la iglesia para estar cerca de Dios, porque Dios está cerca de ti si tú lo quieres. Mientras tú le permites a Dios y tengas las puertas de tu corazón abierto, Él va a entrar y Él va a estar en ti. Y es algo que me ha ayudado a crecer como persona, porque no siempre tengo la oportunidad de estar en su casa, y como que sentir que si hablo con Él me genera paz. Orar hablando a mi corazón y como que hace sentir que todo lo que tienes vale aún más. Como que no solo mi cercanía me ayudó a mí, ayudó a mi familia, ahora son más cercanos y pues de cierta forma nos ha sanado y pues es muy bonito. Muchísimas gracias, Ana. De nada. Bueno, pues ahora nos gustaría que Luis Galicia nos platicara un poco sobre cuál ha sido su experiencia dentro del grupo. Bueno, pues, ¿cuál ha sido mi experiencia? Yo ingresé al Colegio Minerva en bachillerato en 2019 y por mi propia cuenta, bueno, yo desde el kinder y en primaria estuve en otro colegio que era igual del Verbo Encarnado, el Instituto Hispano-Inglés San Luis Potosí, y yo ya tenía pues familiarizado al Verbo Encarnado y el himno del Verbo Encarnado ya lo tenía familiarizado. Y entré a la prepa, el Colegio Minerva San Luis, y ahí fue en 2019, en agosto, y el profe Pedro, el coordinador de MISBE de San Luis Potosí, nos invitó a todos los chicos de la prepa de primero, segundo y tercero a formar parte. Y a mí me llamó mucho la atención porque ya estaba familiarizado, perdón, con el Verbo Encarnado. Y para mí, bueno, creo que yo soy el más joven de todos, porque ya todos llevan 7, 5 años y yo llevo 3.
Entonces, nos preparamos y fui primero de misiones. Esa vez me tocó ir con Dulce y contigo, Michelle, me tocó ir. Y pues fue una experiencia inolvidable, increíble. Fue mi primera vez y espero seguir yendo. Y, y como dijo Ana, vas a dar amor, no vas a juzgar, vas a ser uno más de ellos, vas a convertirte ahora sí que en Dios, se podría decir, y vas a ayudar a la gente a que ellos vuelvan a creer en Dios, la gente que estaba perdiendo su fe, pues que crean en Dios, ayudarlos y me ayudó mucho ahora que fui en 2019 y esa fue mi experiencia y luego llegamos, fueron 7 días y ya ahí pasó y luego me tocó ir al Congreso de Misbe Zacatecas en 2020 y, y también ya, bueno, fue y regresamos y ya que nos estamos preparando para las siguientes misiones, pues llegó la pandemia, ¿verdad? Y ya no pude ir y pues ya se acabó mi tiempo en la prepa, me tocó irme a la universidad y ahora voy a hacer de Misbe Cafarnaúm y espero ir y esa fue mi experiencia. Muchas gracias, Luis. También nos gustaría que nos compartieras cómo ha sido tu encuentro con Jesús, dentro y fuera del grupo mismo. Mi encuentro con Jesús, sí, dentro del grupo, pues todos vamos por el mismo objetivo, todos los misioneros. eh, y me acercó mucho a Dios porque yo en kinder y en primaria sí era muy cercano a Dios, pero luego me salí y estuve en escuelas laicas y me separé mucho de Dios. Y yo tomé la decisión de volver a unirme a un colegio eh, católico en prepa y me ayudó demasiado. Y, y entonces desde ahí he empezado a creer que todo es posible, que Dios está conmigo siempre y así, este, y de fuera, pues día a día yo pienso pues que Cristo siempre, siempre hace las cosas por algo y como dice el refrán, los tiempos de Dios son hermosos. Entonces, por algo me acerqué, fui a misiones y fue una gran experiencia, por algo fui a MISBE, al Congreso en Zacatecas y ahora esperaba ir a Monterrey, pero ya no se pudo por la pandemia. Esperábamos ir a Monterrey, ya no se pudo. Este, y, y así ha sido mi experiencia, perdón, fuera del grupo. Muchas gracias, Luis, por compartirnos un poco de tu experiencia en misiones y dentro del grupo y por Gracias. decirle sí. Bueno, pues ahora para terminar tenemos a Estela. Hola, Estela. Nos gustaría que nos platicaras un poco de cuál ha sido tu experiencia en el grupo. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, yo soy de Misbe Puebla. Bueno, mi experiencia en el grupo Misbe yo creo que fue algo muy curioso porque en Puebla no había grupo Misbe, sino que un día llegó una maestra, creo fue, o un maestro y nos dijo algo así como, hay un congreso en Ometepec, vamos, ¿no? ¿Quién quiere ir? Yo no sabía ni qué era, ni para qué era, dije, vamos, ¿no? Me apunté, nos fuimos al congreso y yo creo que fue una experiencia muy espiritual y muy de encuentro con esa parte de tu fe que no estaba como tan tangible. Yo estaba en la escuela desde la primaria hasta mi carrera, o sea, yo estudié ahí todo, pero realmente nunca me había dado el tiempo de estar como realmente en contacto con mi fe a ese punto. Entonces yo el Congreso de Ometepec lo viví como algo, es que es
indescriptible, fue para mí algo maravilloso porque conocí un Dios joven, un Dios que te ama, un Dios que no te juzga, y a través de mis compañeros de los otros grupos MISBE, era como muy palpable el amor de Dios en ellos, ¿no? Porque son personas muy alegres, son personas muy bondadosas, muy espirituales, y de todos aprendes. Entonces, para mí fue maravilloso. O sea, unirme al grupo MISBE para mí fue maravilloso, me encantó. Fue muy padre. Muchísimas gracias, Estela, por compartirnos tu experiencia en el grupo. Y también nos gustaría preguntarte si tú consideras que MISBE te ha ayudado a tu encuentro con Jesús y qué ha suscitado esto en ti. Yo creo que sí. Bueno, como te comentaba, realmente yo en la escuela estuve toda mi vida, pero nunca había tenido algo que me moviera tanto como para yo querer estar en contacto con esta parte. Entonces, por ejemplo, a través de Dios, yo encontré lo que yo quería hacer. Yo soy maestra de preescolar y recuerdo mucho que en un congreso, que fue justamente el de Ometepec, yo le dije, es que ayúdame porque no sé, o sea, no sé qué quiero hacer de mi vida, no tenía ni idea de qué estudiar, no tenía idea de nada. Entonces, después de eso vivimos misiones. En misiones a mí me dijo, es que tu camino es por acá, querías que te dijera, es por aquí, ¿no? Entonces, para mí vivir esa parte de realmente darme la oportunidad de escuchar a Dios, o sea, de permitir que Él me dijera, sabes que yo sé que esto es lo tuyo, ve y hazlo, y como eso yo he permitido que me guíe en decisiones en mi vida, en momentos de mi vida, y eso fortaleció mi relación con Dios, y ahora te puedo decir que yo con Dios hablo creo que para todo, ¿no? Voy a manejar, voy platicando con él, ¿no? De repente de, oh, no, es que, ¿sabes qué pasa esto con uno de los niños? ¿Qué podemos hacer? Como que échame la mano, cositas así, ¿no? Y yo creo que, híjola, mi relación con Dios te puedo decir que es maravillosa porque para mí es un Dios, digamos que de mi edad, o sea, es un Dios cercano, un Dios que me escucha, un Dios que me ama y que me acepta. Entonces, que me hace sentirme amada y aceptada, y eso lo puedo palpar en casa, con mi familia, con mis amigos y demás. Entonces yo creo que sí, así de grande es para mí. Muchísimas gracias, Estela, por compartir todo este momento con nosotros. Y pues ahora le voy a ceder la palabra a Frank para la despedida. Pues bueno, en verdad es un verdadero placer poder escucharlos, poder encontrarnos también, hay que hacer esto más seguido. Y pues bueno, simplemente agradecerles por darse la oportunidad de abrir su corazón a todos los que nos siguen en redes y pues compartir con ellos, ¿no? Para que no tengan miedo de seguir a Cristo, de seguir anunciándolo y como lo veíamos con el padre Tony, de seguir encontrándonos con Él cada día y cada día poder ir acercándonos más a Él y rehaciendo nuestro compromiso con Él de seguir anunciándolo, ¿no? Con nuestra vida, actitudes, etcétera. Entonces, muchísimas gracias porque su testimonio sin duda a todos nos ayuda, nos planifica y nos anima a seguir adelante, caminando con mucha esperanza. Pues bueno, recordarles a ustedes que está aquí y a los que nos siguen también, por supuesto, que está próximo el Congreso, entonces hay que seguir preparándonos. Ya empezarán a anunciar si habrá Congreso, no será en Monterrey, tema pandemia, dijera Luis, pero sí va a ser en redes sociales, entonces va a estar muy bueno. Así es que pues a seguir ahí motivando a los grupos en los que estamos y pues seguir adelante. Y bueno, aunque me piden que haga la porra del cocodrilo loco, quiero que en este momento, si Villa nos ayuda a hacerla, porque a Villa también le sale buenísima y Villa lleva el cocodrilo loco en Chilpancingo. Entonces, Villa, el micrófono es todo tuyo. Está bien. Misioneros, ¿cómo le hace el cocodrilito loco? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace el cocodrilito loco? ¿Cómo le hace? Le hace. Otra vez.
Bueno, ahí todo trabado, pero salió el cocodrilo, loco. No, pues en verdad, muchísimas gracias a todos. Dios les pague el tiempo que dedican a estar aquí. Y pues vale, seguimos unidos en oración por la pandemia y por cada uno de nosotros y nuestras familias. Y pues bueno, nos seguiremos viendo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Dios. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Cuídense. Gracias, amigos. Gracias. Bye. Que me lo bendiga. Y bueno, a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, agradecerles el poder estar con nosotros. Nos seguimos encomendando a sus oraciones. Sigan orando por las vocaciones y por el fin de la pandemia. Y pues a seguir en esta cuaresma preparándonos, preparando nuestro corazón para vivir con mucha entrega, mucha pasión y pues con compromiso las festividades que están próximas dentro de la iglesia, ¿no? Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo a cada uno de ustedes y pues nos seguimos viendo. Recuerden que en marzo vamos a tener otra transmisión. El tema va a ser el prólogo de Juan. Entonces, por aquí nos vemos. Saludos.